Anoche entré solo al manicomio Translegony. Lo que grabé en el ala de Electroshock me tiene sin dormir. Pero antes de mostrártelo, necesito que entiendas por qué estos lugares guardan tanto dolor que incluso las paredes parecen llorar. Porque lo que descubrí, después de investigar 52 manicomios abandonados alrededor del mundo, es que algunos horrores nunca mueren, solo esperan. Todo comenzó hace 8 meses, cuando recibí un mensaje de Vicky. Trabajó en el hospital psiquiátrico Willard desde 1974 hasta 1979. Me contó algo que cambió mi perspectiva sobre estos lugares. Decía que los pacientes no eran números, sino familia, que uno de ellos le regaló un arbusto de lilas que todavía tiene en su jardín. Pero también me confesó algo más oscuro. Vicky fue testigo de los últimos días antes del cierre, cuando encontraron 400 maletas en el ático. Maletas que habían estado ahí durante décadas, cada una perteneciente a un paciente que nunca volvió a salir. Dentro había cartas sin enviar, fotografías de familias que nunca volvieron a visitarlos, diarios donde escribían: ayúdenme una y otra vez, pero déjame contarte sobre Margaret Schilling. Desapareció en el manicomio de Atenas en 1978. La encontraron muerta semanas después en el ático. Su cuerpo dejó una mancha permanente en el piso que todavía está ahí. No importa cuántas veces la limpien, siempre vuelve a aparecer. Los trabajadores de mantenimiento dicen que a veces la ven parada exactamente donde murió. He visitado 52 manicomios abandonados en 22 países. Todos tienen algo en común. El silencio no es normal. Es un silencio que pesa, que te aplasta, como si absorbiera los sonidos. Pero cuando escuchas con atención, hay algo más. Susurros, lamentos, a veces risas que no deberían estar ahí. Asilo Penhurst en Pensilvania es diferente. Ahí los gritos son reales, documentados, grabados. Este lugar fue llamado el lugar del miedo por sus propios pacientes. Niños de hasta 3 años fueron abandonados ahí. Los ataban a las camas durante días. Los dejaban en sus propios desechos. Algunos nunca aprendieron a caminar porque nunca los soltaron. Hace 3 meses entrevisté a James Roblin. Su nombre real es diferente, pero prefiere el anonimato. Estuvo internado en el Hospital Estatal de Oregon en 1936. Me describió el momento cuando llegó. No podíamos distinguir a los doctores de los pacientes locos. Todos parecían perdidos. Me contó sobre los tratamientos. La terapia de shock con insulina era la favorita. Te inyectaban hasta que entrabas en coma. Algunos nunca se despertaron. Otros despertaban sin recordar quiénes eran. James vio morir a 17 personas solo en su primer mes. Pero eso no era lo peor. El doctor Henry Cotton, en el manicomio estatal de Nueva Jersey, creía que la locura venía de infecciones. Así que le sacaba los dientes a los pacientes, todos los dientes. Si no mejoraban, les sacaba las amígdalas, luego el estómago, los intestinos. La mortalidad era del 30%, pero nadie lo detenía. Pero volvamos a Translegany, porque ahí fue donde grabé algo que no puedo explicar. El lugar albergaba 240 pacientes, pero llegó a tener 2.400. Imagina 10 personas en un cuarto diseñado para una. Sin baño, sin ventilación. Algunos pasaban años sin ver el sol cuando entré al ala de Electroshock. Mi equipo empezó a fallar. Las baterías nuevas se descargaron en minutos. La temperatura bajó 12 grados en segundos. Pero sigue grabando. Fue entonces cuando escuché el nombre, Piedad, claramente, como si alguien lo susurrara en mi oído. Ruth fue una paciente que murió durante una sesión de Electroshock en 1952. La corriente era demasiado alta. Su cuerpo convulsionó hasta que su corazón se detuvo. Los otros pacientes dijeron que siguieron escuchando sus gritos durante semanas después de su muerte. Investigué más sobre Ruth y encontré su expediente. Había sido internada por depresión postparto, algo que hoy se trataría con terapia y medicación. En cambio, recibió 200 sesiones de electroshock en 3 meses. Lobotomía frontal, hidroterapia forzada, donde casi se ahoga varias veces. El asilo Rolling Hills en Nueva York tiene su propia historia de horror. Originalmente era la granja de pobres del condado Genesee. Ahí mandaban a cualquiera que la sociedad no quería. Huérfanos, viudas, alcohólicos, discapacitados, homosexuales, todos mezclados sin distinción. 1.700 personas murieron ahí. Sus cuerpos están enterrados en el terreno, sin nombres, números solistas, pero hay uno que todos recuerdan. Roy Cruz medía 2 metros 28 centímetros, tenía gigantismo, era gentil, pero lo trataban como un monstruo.
Murió solo en el sótano. Ahora los visitantes lo ven en los pasillos. Siempre en los pasillos. Nellie Bly, la periodista, se hizo pasar por loca para entrar al asilo de la isla de Blackwell en 1887. Lo que descubrió cambió la historia. Mujeres perfectamente sanas encerradas por sus maridos. Inmigrantes que no hablaban inglés diagnosticados como dementes. Niñas de 12 años mezcladas con criminales violentos. Bly describió la comida podrida, el agua sucia, los baños de hielo como castigo, las enfermeras que golpeaban a los pacientes por diversión. Su reporte llevó a reformas, pero para mí, ya era demasiado tarde. Ya habían muerto o enloquecido de verdad por los tratamientos. Danvers State Lunático. Asilo en Massachusetts es especial por otra razón. Está construido sobre el lugar exacto donde colgaron a las brujas de Salem. El Dr. Walter Freeman perfeccionó ahí la lobotomía con picahielos. Literalmente martillaba a un picahielos a través del ojo hasta el cerebro. Freeman hizo más de 3.500 lobotomías. Tardaba 10 minutos por paciente. Algunos morían inmediatamente. Otros quedaban como vegetales. Los afortunados solo perdían su personalidad. Se convertían en zombies dóciles, exactamente lo que querían los doctores. Pero lo más aterrador que he encontrado no son los fantasmas, son las evidencias físicas. En Beechworth Asilo, en Australia, encontré una habitación secreta. Dentro había cientos de cerebros en frascos, etiquetados con números, sin nombres, experimentos que nunca se reportaron. Asilo Ararat, también en Australia, tiene algo peor, una morgue subterránea con mesas de autopsias que tienen correas. ¿Para qué necesitas amarrar a un muerto? Preguntarás, porque algunos no estaban muertos cuando los llevaban ahí. Los récords muestran autopsias en vivo, como parte de estudios. Hace 2 semanas fui al preventorio de Aigües, en España. Los locales no se acercan ni de día. Dicen que los niños que murieron de tuberculosis todavía juegan en los pasillos. Se escuchan risas, pelotaos botando. Pero cuando entras, no hay nadie. Solo juguetes del siglo pasado que se mueven solos. El Hospital Naturista en México tiene su propia leyenda. La planchada, una enfermera que murió esperando a su prometido, que nunca volvió de la guerra. Los pacientes actuales del hospital vecino dicen que todavía la ven. Plancha sus uniformes eternamente. Cuando alguien va a morir, ella aparece para acompañarlos. Pero necesito contarte lo que realmente me convenció, de que estos lugares guardan algo más que memorias. Fue en el antiguo Hospital Changi en Singapur, usado como hospital de prisioneros por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Ahí torturaron y ejecutaron a millas. Estaba documentando los quirófanos cuando mi guía local se detuvo. Me dijo que no grabara más, que había cosas que no debían ser molestadas. Ignore su advertencia. Esa noche en el hotel, revisé el material. En el fondo de una toma había algo, una figura. No se movía, solo observaba. Cuando amplió la imagen, vi que no tenía ojos, solo cuencas vacías. El hospital psiquiátrico de la Mazorra en Cuba todavía funciona parcialmente, pero las salas abandonadas son otra historia. Los locales lo llaman el infierno en la tierra. Durante el periodo especial de los 90, los pacientes morían de hambre. Literalmente, comían cucarachas para sobrevivir. Algunos se comían entre ellos. Investigué los registros oficiales y encontré algo perturbador. Entre 1960 y 1970, desaparecieron 300 pacientes, sin explicación, sin cuerpos, sin rastro. Las familias nunca fueron notificadas. Es como si nunca hubieran existido. Varios hospitales en Inglaterra tienen su propio misterio. Construyeron túneles subterráneos que conectan todos los edificios, oficialmente para mudanzas de suministros. Pero los pacientes contaban otra historia. Decían que los llevaban abajo para experimentos, que escuchaban gritos toda la noche. Cuando los cerraron, sellaron los túneles con concreto. Nunca los investigaron así. Lo de San Agustín también en Inglaterra practicaba la terapia de agua, no la hidroterapia normal. Esto era diferente. Sumergirían a los pacientes hasta que perdieran el conocimiento. Los revivieron y lo hacían otra vez. Decían que ahogaban la locura. Muchos se ahogaron de verdad. Pero lo que más me impactó fueron las cartas que encontré en un archivo olvidado. Cartas de pacientes rogando que los sacaran. Describían abusos sexuales sistemáticos, experimentos con drogas, esterilizaciones forzadas, castraciones, todo en nombre
de la ciencia. Una carta de 1953 me destrozó. Era de una niña de 14 años, María Elena. La internaron por leer demasiado. Su padre pensó que los libros la volvían rebelde. Le hicieron 80 sesiones de electroshock. En su última carta escrita, ya no recuerdo mi nombre, pero sé que alguna vez fui feliz. Estos lugares no son solo edificios abandonados, son monumentos al sufrimiento humano. Cada pared absorbió décadas de dolor. Cada piso está manchado con lágrimas reales, sangre real, historias reales que preferimos olvidar porque son demasiado horribles para procesar. He documentado apariciones en 43 de los 52 manicomios que visité, pero no son fantasmas de películas. Son ecos de trauma tan profundo que quedó impreso en el lugar, energía residual de mentes torturadas que no encuentran paz ni en la muerte. La paradoja es que estos lugares fueron creados para curar. Philippe Pinel y William Tuke los imaginaron como refugios de sanación, lugares de tratamiento moral donde los enfermos mentales serán tratados con dignidad, pero el sistema los corrompió. El hacinamiento los convertidos en almacenes humanos. La realidad superó cualquier ficción de terror. Pacientes encadenados por años, mujeres violadas sistemáticamente por el personal, niños usados para experimentos, lobotomías sin anestesia, dientes arrancados sin razón, órganos eliminados por capricho. Todo documentado, todo real. Cuando caminas por estos pasillos vacíos, todavía puedes ver las marcas, las uñas en las paredes donde trataron de escapar, las manchas en los pisos de las celdas de aislamiento, los agujeros en las puertas por donde los alimentaban como animales. Cada detalle cuenta una historia de desesperación. Pero hay algo más que necesitas saber. Estos lugares no están completamente abandonados. Las personas sin hogar viven en algunos. Adictos los usan para drogarse. Y hay otros, personas que van ahí para hacer cosas que no quiero describir. Rituales, sacrificios, alimentándose del dolor residual. Encontré evidencia de esto en el Sanatorio Santo Ángel de la Guarda en España. Velas negras, pentagramas, huesos de animales, pero también algo peor. Fotografías recientes de personas desaparecidas. Cuando reporté esto a la policía, me dijeron que mejor no volviera, que hay cosas que es mejor no investigar. El impacto psicológico de visitar estos lugares es real. Después de cada investigación, necesito semanas para recuperarme. Tengo pesadillas donde estoy internado, donde me hacen los tratamientos, donde grito pero nadie escucha. Y sé que no soy el único. Otros investigadores reportan lo mismo. La pregunta que todos me hacen es ¿por qué continúa? La respuesta es simple. Alguien tiene que recordar, alguien tiene que contar sus historias, porque si los olvidamos completamente, entonces su sufrimiento fue en vano. Murieron sin nombre, pero no tienen que permanecer sin voz. Estoy compilando una base de datos con todos los nombres que puedo encontrar. Cada paciente, cada víctima, cada alma olvidada, porque merecen ser registrados como personas, no como estadísticas. Hasta ahora tengo 12,000 nombres. Se estima que murieron más de 1 millón en estos lugares, solo en Estados Unidos. La próxima vez que pases por un edificio abandonado y sientas escalofríos, que el aire se sienta pesado, que escuches algo que no deberías escuchar. Recuerda que algunos lugares absorben tanto dolor que nunca pueden estar realmente vacíos. El sufrimiento deja marcas que trascienden lo físico. Si has perdido a alguien en estas instituciones, si tienes historias familiares sobre estos lugares, si has experimentado algo inexplicable en un manicomio abandonado, necesito que me contactes. Estoy documentando todo para un archivo permanente, para que las futuras generaciones no olviden este capítulo oscuro de nuestra historia. Y recuerda, cuando el último testigo muera, cuando el último edificio cae, solo quedarán las historias que contamos, los videos que grabamos, las verdades que nos atrevemos a compartir, porque algunos horrores son demasiado importantes para ser olvidados. Mañana vuelvo al Translegani, esta vez con un medio y equipos de grabación profesionales. Si no publico en 72 horas, compartan este video. Comparten estas historias, porque lo que guardan estos muros debe ser conocido, debe ser registrado, aunque duela, aunque asusto, aunque prefiriéramos olvidar. Suscríbete para ver más historias escalofriantes.